Sean todos ustedes bienvenidos a este segundo capítulo de nuestro podcast Vivimos por Fe. Estamos muy felices, estamos llenos de alegría porque es el segundo capítulo. ¿Cómo estás, Ian? Bien, estoy muy contento porque Dios nos habló algo en nuestros corazones esta semana y vamos a hablar sobre ese tema. Pongan mucha atención, ¿sí? Porque va a estar bien padre. Fíjate que Dios ha sido muy bueno y ha tenido mucha misericordia con nosotros y en los últimos días he tenido como mucho en la mente hablar de un tema muy en particular. Creo que este tema es sumamente importante, sobre todo para los jóvenes, sobre todo para la chaviza como tú. Este, obviamente para nosotros también, obviamente para todo el mundo, para todo el público en general también, pero es algo que traía mucho como en la mente y quería decirlo, pues. Hasta nervioso estoy, caray. Tú ya sabes cuál es el tema. Sí, Dilo. ser auténtico. Ok. Ser auténtico. Em, ¿Para ti qué es ser auténtico? Bueno, a ver, yo pienso que ser auténtico, en base a lo que yo he leído, ¿verdad? En la Biblia, es, no significa ser de que yo puedo todo, yo soy el mejor, no. Realmente significa estar obedeciendo a Dios, estar obedeciendo su palabra, hacer su voluntad en todo momento. Y eso es ser auténtico, o sea, humillarte, darte en todo, pero lo importante es que regreses con Dios y que estés firme con Él. Eso es ser auténtico. Fíjate una cosa, yo estuve haciendo apuntes y grabé algo como muy puntual. Lo voy a leer porque creo que es algo que merece mucho la pena. Es un pensamiento que vino a mí después de estar orando y después de estar leyendo la Biblia. Ser auténtico no es vivir como tonto haciendo ridiculeces o Ujú. maldades solo porque sí. Creo yo, esto es muy mi convicción, que no existe un auténtico fuera de Dios. El corazón verdaderamente libre, el corazón que realmente tiene esa amplitud de ser quien es el que sabe hacer lo que Dios quiere hacer Ujú. en la obra y gracia que Él tiene, ¿no? Sí, Ahorita me diste la definición o lo que sí. tú veías, pero ¿a qué te suena la palabra de ser auténtico? Auténtico me suena a ser, bueno, a ver, en un principio a mí me sonaba a ser alguien muy único, muy especial y que puede hacer todo lo que se le pegue la gana. Ya, fíjate, otro apunte, porque esta vez nos preparamos mejor. La palabra auténtico proviene del latín authenticus y Ujú. este es del griego auténticos, que significa verdadero, significa real o significa con autoridad. Hay una frase que creo que te la repetí en la última vez que estuvimos platicando de esto. La palabra auténtico, aunque suena a una libertad extrema, conlleva mucha responsabilidad. Sí. Eso es como, por ejemplo, eso es una pregunta. O sea, ¿cómo se maneja el ser auténtico? ¿Cómo se maneja en ustedes la chaviza? ¿Cómo se maneja con ustedes los jóvenes el ser auténtico? ¿No? A mí se me hace como muy difícil porque los jóvenes, pues ahorita actualmente quieren estar siempre viviendo siendo diferentes o sintiéndose como fuera de la manada o como fuera del Sí. contexto, pero tú cómo lo ves. Bueno, yo, ya que he estado leyendo la Biblia, pues ya lo veo desde un contexto en que no significa ser el que todo lo puede, sino confiar en que el que todo lo puede te va a ayudar a ti y siempre va a estar contigo y no pasa nada que te humilles, que le hagas caso por más que te duela. Eso es ser auténtico. Como por ejemplo, había un personaje que se llama David. David? Sí, Ok, David, él era auténtico, conforme a Dios. ok. Fíjate algo. Hace unos días, ahorita que Ujú, relacionas al rey David, que bueno, vamos a tocarlo un poquito más adelante, ujú. pero hace unos días fui con tu mamá al centro comercial. Fuimos a un centro comercial, voy a emitir las marcas para evitar ahí derechos de autor. Y fíjate, iba con tu mamá, fuimos a X una vuelta y me tocó ver una imagen como que me sorprendió mucho.
Me tocó ver a un señor, estamos hablando de un señor, yo creo que entre 45 y 55 años, serio, formal, o sea, bien, Bien vestido. bien vestido, un señor que se veía sumamente respetable. Me tocó verlo sentado arriba de un peluche de Winnie Pooh motorizado. Esos Ay, no. peluches que ustedes pueden ir a los centros comerciales y que usan las familias para pasear a los niños. Bueno, ahí me tocó ver al señor, ¿no? Y la verdad es que me sorprendió muchísimo y hasta cierto punto me dio como algo de envidia, envidia de la buena, pues. Eh, Porque ese hombre me hizo pensar en la gente libre, ese hombre me hizo pensar sí, en alguien que no le importa todo lo que se dice, en alguien que no le importa ¿Cómo le las ven? voces, cómo lo ven. Es más, simplemente, tú no estabas ahí, pero Ajá. si yo te digo, o sea, y cierro tus ojos por un segundo, si yo te digo, la primera impresión al entrar a un centro comercial y es ver un señor de 50 años arriba de un peluche, ¿qué pensarías? No, pues igual me sorprendo, digo, que está haciendo un señor de 50 años arriba de un Winnie Pooh. Pero pues sí, o sea, no le importa lo que digan los demás de él. Libertad. O sea, el señor a mí me dio la impresión como que para empezar, no tiene tema de lenguaje, perdón, de vergüenza, el señor no tiene tema de lenguaje, de vergüenza, perdón. Eh, no tiene tiempo ni siquiera de estar oyendo el murmullo. ¿Por qué? Porque alrededor te dabas cuenta que había gente así como de, oh, ¿quién es este vato? O sea, tal cual, ¿no? O Sí, sea, el vato no tenía, el señor, perdón, si está usted, señor, viendo esto, perdón, el señor no tenía, no, o sea, no le importaba, ¿no? sí. Entonces, hay una línea muy delgada entre ser una persona que vaya haciendo que la vaya regando, que vaya haciendo lo que sea o haciendo payasadas, Ajá. pero a mí el mensaje que me dio o lo que yo interpreté cuando vi al Señor es eh, que sí tenemos que ser la gente cristiana, sí tenemos que ser los cristianos, ser una libertad, obviamente la libertad vivida dentro de Cristo, ¿no? Ujú. Obviamente la libertad siempre y cuando sea la libertad que Dios nos da y la obra que Sí. Dios nos da, ¿no? Eh, Obviamente, esto yo te lo platiqué o lo platicamos en lo que estábamos organizándonos para este segundo episodio y salió el tema de que te lo pregunté yo y te lo pregunto otra vez tal cual. ¿Qué personaje se te viene a la mente cuando hablamos de libertad? Y me contestaste el rey El rey David. David. Eh, Creo que es el ejemplo más increíble de una persona auténtica. O Sí. sea, eh, es más, simplemente vamos ahorita o podemos dar un resumen en segunda de Samuel 11 y 12. Pero, por ejemplo, eh, cuando lo estuvimos leyendo y cuando estuvimos preparándonos para este podcast, ¿qué características viste el rey David o qué viste acerca de él en lo que estuvimos leyendo en Samuel? Bueno, a ver, yo en base a segunda de Samuel 11 y 12, yo veo que David se cegó por el pecado, pero después reconoció que estaba haciendo mal y se humilló, le dijo a Dios, pequé, y después empezó a hacer lo que le gustaba a Dios, lo agradable a Dios. Entonces, eso es lo que pienso yo que lo hace auténtico, que reconoció y dijo, pues no tengo excusas, tal cual pequé contra ti, hice algo malo, hice algo terrible, pero aquí estoy, o sea, regreso a ti. Ya. Ujú, Fíjate, para dar un contexto a las personas de que no sepan de lo que estamos hablando, segunda de Samuel, vamos a centrarnos en 11 y 12, digo, pueden leer todo lo demás, pero vamos a darnos un contexto, ¿no? ujú. ¿Quién no sabe del rey David? El rey, pues obviamente, más famoso que conoció Israel. Yo creo, a lo que yo he leído, yo creo que el señor David, el rey David, no tenía ni la más mínima duda de cómo vivir genuinamente. O sea, Sí, sí, sí. él llega a ser rey porque Dios manda al profeta, perdón, Dios manda al profeta Samuel a nombrarlo como futuro rey. Y creo yo que en base a todo lo que él había vivido, pues nadie lo hubiera pensado, no, ni su papá. O sea, Sí, técnicamente, sí, pues nadie pensaba que él fuera el rey. exacto, él fue rey por designio divino. Ujú. Dios le dijo, tú eres el rey, San se acabó. ¿Por qué? Porque yo, al momento de estar leyendo ahí en los versículos, a mí me da la impresión que
Dios en su amor y en su omnipresencia, eso lo cortas. En Omnipotencia. su omnipotencia, bueno, no lo cortes, déjalo así. Vio una alma muy auténtica, o sea, vio integridad, vio realidad, vio astucia, vio una persona real que no se preocupaba por el qué dirán, que no se preocupaba por cualquier otra cosa que Ujú. no fuera solamente agradarle a Dios. Hay un versículo que está en Hechos 13:22 que dice, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Entonces, ¿tú qué puedes opinar o qué más puedes profundizar, aparte de lo que estoy diciendo, qué más puedes profundizar del rey David? Pues a ver, yo he leído salmos y bueno, David hizo los salmos, él era músico, era poeta, era adorador genuino. Y a mí me sorprendía mucho cómo él en los salmos era como un diario cristiano, tal cual. Él no le daba miedo escribir todo lo que sentía, porque ahí, si ustedes se pueden a leer salmos, en salmos viene, o sea, viene David escribiendo, Señor, tengo miedo, no quiero que mis enemigos me tiren, que me pisoteen, o sea, a David no le importaba, pero él siempre esperó en Dios y él era leal. Ya. Ujú, Una de las cosas que creo que es bastante bueno que mencionemos es que nunca estuvo libre de errores, ujú, jamás. O sea, el ser auténtico, hay una línea muy delgada del ser auténtico a pasar a ser como un payaso que va por la vida haciendo N cantidad de cosas, ¿no? Entonces, pues él cometió muchos errores. Creo que de las cosas que son como más marcadas o que a todo mundo se nos viene en la mente, pues es el tema que pasó con Betsabe, ¿no? sí, Él eh, estuvo con ella, prácticamente la lujuria lo llevó al adulterio y ujú, aparte después asesina al esposo de sí, Betsabe, a Urias. Eh, y a pesar de todo eso, bueno, aparte de todo eso, mejor dicho, Dios manda a Natán a confrontarlo. sí. Lo envían y el buen rey David para los cuates, no se nos rajó. O sea, Sí, jamás dijo, qué pena, no es cierto, están hablando cosas que no son ciertas o me están difamando, N cantidad de cosas. ujú, El tipo fue tan auténtico que lo que más le dolió fue haberle fallado a Dios. Lo que sí. más le falló fue el haber Se dio cuenta que, o sea, él siendo el rey que Dios escogió, le falló de una manera por la lujuria, porque se dejó llevar. sí, o sea, lo único que le mataba era haberle fallado a ese Dios que creía en él, Ujú, porque David se moría por Dios, porque David sí, vivía para Dios y porque pues nada más le importaba, ¿no? Entonces creo que ese es el trasfondo de ser auténtico. Cuando nosotros leíamos esto, una de las cosas que más llegaba a mí, a mi corazón, era que se muestra en la Biblia que el rey David, es un hombre que no intentó ser perfecto, es un hombre que no intentó agradar al mundo, es un hombre que no escondió sus errores, es un hombre que no eh, escaló, vamos a decirlo, tratando de buscar una forma en que todo el mundo hablara bien de él, para nada. O sea, ujú, hasta en sus más grandes errores, siempre fue como él, fue auténtico sí, y no le quedó nada más que decir, bueno, no, o sea, eh, no tengo nada más. Y hay muchísimas más historias, ¿no? Desde cuando mata a Goliat, sí, desde toda la formación que vamos viendo. eh, y la fuerza del rey David, pues era esa, no era como que jamás le importó el qué dirán. Cuando, ahorita lo que decíamos del rey, digo, perdón, ahorita lo que decíamos de matar a Goliat, jamás tuvo miedo en confrontarlo a pesar de que nadie daba ujú, ningún peso, nadie daba nada por él. O sí, sea, nadie lo apoyaba. sí, y siempre estuvo como en contra de las corrientes humanas por tratar de agradar a Dios. Ajá, Incluso,
no sé, adoptó a un joven discapacitado, su suegro le tenía envidia, tenía broncas con su suegro, o sea, digo, bailaba como loco, lo hemos visto en Ujú. Salmos, o sea, Sí, y en público, o sí, sea, jamás, él tenía un corazón tan auténtico, tenía un gozo tan grande, lo único que le importaba era agradar a Dios. ujú, Eh, y eso es una de las cosas que creo que es importante, o sea, ser auténtico dentro de las normas, ser ujú, auténtico dentro de lo que, de, de Dios. O sí. sea, por ejemplo, para ti, qué tan importante o qué ejemplos podrías dar de ser auténticos bajo la palabra de Dios? Bueno, en base a las normas de Dios, sí, yo he visto que Dios no busca gente perfecta, lo que estábamos diciendo. David nunca buscó ser perfecto, pero siempre trató de agradar a Dios. Entonces, esas son como que las características que nosotros también debemos tener, que es, o sea, no podemos ser perfectos, pero siempre tratar de agradar a Dios, siempre buscarlo a Él en cualquier situación, por más caídos que estemos, y pues que no nos importe lo que la gente nos diga, porque siempre, y bueno, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí, que a veces han habido veces que me da pena o no me gusta porque siento que me van a juzgar o me van a decir mis amigos algo de hablar de Dios, pero ahora ya no, la verdad es que ya me da igual, o sea, ya sé que lo que estoy haciendo es lo correcto, entonces no tengo ningún problema con compartir de lo que yo pienso de Dios y estar hablando de Dios ahí en los recesos, ahí en medio de Claro. las clases libres que tengo, me pongo con mis amigos, vénganse todos, vamos a leer. No me importa si no, si allá están todos viéndonos y nos están viendo feo, vamos a leer nosotros. Es lo correcto, o sea, no pasa nada. Ya, fíjate una cosa, ahorita platicábamos de cómo al rey David no le importaba la opinión pública, o sea, me refiero a que no le importa lo que la gente piense. Ahorita con lo que mencionabas tú del tema ese de la escuela, de los jóvenes, ¿qué, cómo decirlo sin que sea como tan crudo? ¿Cómo, cómo funciona, cómo crees que funciona hoy en día, cómo funcionan hoy en día los jóvenes en base a la opinión pública? ¿Crees que si son tu generación, si son como demasiado esclava a la opinión de la Sí. gente? Sí. Bueno, a ver, es que está al lado del mundo y está al lado de Dios. Y hablando de ser auténticos, pues del lado del mundo, pues ya sabrán que es ser perfecto, tener todas las riquezas del mundo, ser superior a los demás, soberbia, básicamente. Y pues en el lado de Dios, pues es lo que estábamos diciendo ahorita. Es no buscar ser perfectos, pero buscar agradar a Dios. Pero del lado del mundo la verdad es que sí estamos haciendo literal todo lo contrario a lo que Dios nos dice. O sea, estamos mal. Y sí necesitamos buscar ser auténticos. ¿Y por qué crees que la gente le importe tanto la opinión de los demás? ¿Y por qué, o sea, por qué les importa tanto la opinión de los demás y por qué no les importa tanto agradar a Dios? Bueno, porque, a ver. Digo, tu generación. Sí, bueno, hablando desde mi perspectiva, desde los años que llevo conociendo a Dios, la gente tiende mucho, especialmente en la escuela, de gente que yo conozco, a burlarse de Dios, no porque ellos lo quieran, sino porque ven que los demás lo hacen. Y han habido muchos experimentos, científicos, no hablando de Dios, ¿verdad? Hablando de experimentos científicos que a una persona le ponen, no sé, por ejemplo, ¿qué color es este? Aquí hay un color amarillo. Y hay, no, hay 100 personas. Y no, de las 100, 99 dicen que es verde. Y la única persona, o sea, los 99 se pusieron de acuerdo para decir que era verde, cuando el papel es amarillo. Y la única persona que no sabía nada también dijo que era verde porque vio que todos decían y le daba pena decir otra cosa. Entonces, como que siempre del lado del mundo siempre queremos tener la misma opinión y no ser diferentes, pero en el mal sentido, pero también
formar parte de un grupo. Como que Pero eso nos hace sentir bien a los humanos, creo yo. sí, pero ¿por qué crees que nos gusta? ¿Por qué crees que nos gusta sentirnos Porque diferentes, queremos, o sea, diferentes, pero en contra de la corriente de Dios? O sea, te voy a dar, bueno, te voy a dar un ejemplo. Yo creo que hay, vamos a hablar de mi generación, de los 35, 33, 37, más o sí, menos. En mi generación, yo creo que hablar de Dios, la gente lo toma como si fuera algo anticuado. Hablar de Dios, la gente lo toma como si fuera algo que va a generar una polémica y una discusión, cuando ujú, la gente no entiende que hablar de Dios debe de unir. O sí, sea, porque está sumamente random cómo podemos ir a un, vamos a poner un ejemplo, un restaurante, nos podemos ujú, sentar y puedo levantar la mano y puedo decir, Rayados, y se van a levantar un chorro de gente. O sí, Tigres, y se van a levantar un chorro de gente. Y todos en ese momento van a ser mis compas. Súper, sí, Rayados, vamos a darle, y Tigres, y el América, o lo que sea, ¿no? O, ay, o puedo hablar de, no sé, música. Vamos a hablar de, no sé, Metallica. Vamos a hablar de Guns N' Roses. Vamos a hablar de Oasis. Y va a haber un montón de gente que se va a sentir como que pertenece a ese sí, crew. Pero cuando levantes la mano en ese restaurante y digas, Dios es amor, por favor, todos, el Evangelio, Dios, perdón, Dios misericordioso, lo que tú quieras, en ese momento se va a empezar todo el mundo como a dividir. sí, Y es, no, pues como que no quiero pelear, o sí, es que esto nos va a llevar a discutir, y es que tú piensas y tú crees que al final de cuentas, como sean las cosas, al final de cuentas, pues Dios es el camino correcto, la verdad y la vida. Entonces, en base a todo esto, mi conclusión desde la gente ujú, de old tu school, de mi generación, generación, es más como, no me voy a meter en polémicas, no me sí, voy a meter en broncas, no voy a discutir, pero a veces viendo yo más grande que tú, viendo tu generación, a tus amigos o a los que vamos en la calle, siento que es más como qué oso. ¿Cómo voy a decir que quiero a Dios? ¿O ujú, cómo voy a decir Dios los bendiga a todos? Porque qué oso, ¿no? sí. O sea, ¿no lo crees así? Sí, así lo ven muchos de mis compañeros. Y también, a ver, voy a ser honesto. Antes, a ver, cuando me daban mis bajones, ¿verdad? Que me alejaba de Dios ya poquito a poquito, me pasaba eso. Yo escuchaba, y a ver, como llevo desde prácticamente, desde que soy niño siendo cristiano, desde que nací, que me llevan a la Amén. iglesia y todo, siempre he escuchado lo mismo. Dios es amor, Dios te ama, bla, bla, bla. Entonces yo en esos bajones que me daba, yo decía, "Ay, está diciendo lo mismo que ya escuché 500 millones de veces". Entonces, no quiero escucharlo. Pero ahora que o sea, ya que pasó tiempo y me acerqué más a Dios, ya me di cuenta que lo que dicen no lo dicen nada más por decir. O sea, no lo dicen porque hoy lo tengo que decir para agradar a Dios. No, es porque están expresando que realmente Dios te ama y no es una simple frase que ha repetido por mucho tiempo y se tiene que decir porque si no, no agradas a Dios. No, o sea, es algo que es real, pero la gente tiene muy normalizado las cosas del mundo y hasta la misma Biblia lo dice. O sea, a la gente que no está cerca de Dios, las cosas que son de Dios las van a ver raras y Ujú. las cosas del mundo los van a ver como lo normal. O sea, lo malo es bueno y lo bueno es malo para el mundo. Sí, sí, no, definitivamente. Y es como extraño Ujú, porque o sea, estamos hablando de ser auténticos y desgraciadamente la gente elige ser auténtica en otras corrientes o en otros eh, momentos o en otras circunstancias que son malas, ¿no? Por ejemplo, yo tenía tu edad, yo me acuerdo que era súper padre ujú. pertenecer como a un team. O sea, es que yo pertenezco a Ajá, los, no sé, a ser los, parte de algo. a los patinetos, no sé cómo se les diga, ¿no? O sea, a los que están en la patineta, a los skaters. Ajá, O yo pertenezco a los que tocan la guitarra, ¿no? una banda. O sea, sí, sí, o déjate una banda, pertenecer como un grupo de, Ujú, me siento identificado con un montón de personas, sí, entonces está súper padre, ¿no? ¿Por qué? Porque
según yo me siento auténtico, según yo me siento rebelde, según yo me Ajá, siento que voy contra la corriente. Y hoy en día es sumamente triste que hacer el bien, como decías tú ahorita, del mal el bien, al revés. ajá, Ahorita, hoy en día, el hacer el bien parece que estás siendo rebelde. El sí, hacer las cosas correctas parece que estás siendo una persona mala. O sea, ujú, el tomar tu Biblia, lo que decíamos en el capítulo número uno, el tomar tu Biblia y el dejar que Dios te hable, todo lo que quieras buscar en la Biblia, todo va a estar. O sea, a mí me sigue sorprendiendo que no hay tema o versículo que no diga, ah, ya entendí. sí, Entonces, como que a la gente pareciera que ahora tenemos que ser malos todos, pero pues el ujú, día de mañana, si alguien quiere ir en contra de la corriente, ahora es ser una persona buena, pero pues no. ¿Por qué? Porque parece que todo el mundo quiere ser auténtico dentro de la mala forma. sí. Es que por eso también, a ver, es que me acordé, pero yo antes preguntaba mucho que por qué, cuál era la necesidad de ir a una iglesia. Ujú, Ya después entendí que hasta la misma Biblia lo dice. Cuando tú te juntas con gente que está familiarizada con Dios y te habla de Dios, tú te vas a volver más cercano a Dios. ujú, Cuando te juntas con gente, ahí está, el otro grupo al que tú no estás familiarizado, pero tú ajá, estás solo, está el grupo, son 100 personas y tú eres una sola. ujú, Entonces todos te ven raro porque dicen, ¿y este qué? O sea, tiene otras creencias le gustan otras cosas que a nosotros no, entonces lo vamos a despreciar y le vamos a tirar críticas y todo eso. Entonces eso a la persona le, o le molesta o no le gusta o se siente como desechada, sola, entonces busca agradar al mundo, ok. cuando lo que hay que hacer es agradar a Dios. Exactamente lo que hacía David. A David no le daba pena estar bailando en público, Hmm. o sea, así tal cual. Sí, fíjate, ahorita que estabas diciendo, hay una historia que creo que es la historia, mi historia favorita acerca del rey David, que habla sobre cuando vence a un león por cuidar a las ovejas, ¿no? Obviamente su papá, eh, siendo el menor, siendo el más chiquito, el más débil, el más flaquito, lo pone como tú vas a ser el pastorcito de ovejas y tú vas a un ladito y acá están la familia, tu hermano y está Sí, todos acá los los más fornidos, fuertes, sí. exacto, y tú acá, ¿no? Ujú, Entonces, digo, eh, a final de cuentas, para acotar la idea, a final de cuentas, David mata a un león o vence a un león para cuidar a sus ovejas. ¿A qué voy con esto? Que creo yo que eso es un hecho de autenticidad que nosotros podemos tomar, nosotros cristianos podemos tomar eh, todo el tiempo. Si lo parafraseamos, vamos a decir que el león son todas aquellas tentaciones. actitudes, tentaciones, todo aquello que el mundo reclama libre, porque el día de hoy el mundo reclama tu autenticidad, el mundo reclama en tu orgullo y tu necesidad en contra de quien esté. Entonces, eh, verlo de esa forma, eso es como el león y las ovejas, vamos a decirlo, sí, esa es una forma muy Paráfrasis. mía de ver las cosas, ¿sí? Es como las ovejitas son las buenas costumbres y todos aquellos buenos pasos que tenemos que ir llegando poco a poco, que son a buenos ojos de Dios, que son a las buenas costumbres de Dios, a la moralidad que Dios pide, Ujú, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacer eso, nosotros tendríamos que ser como ponernos en los zapatos del rey David y decir, me voy a poner a luchar en contra de ese león tan grande que está apoderado del mundo, de ese león tan grande que está en las redes sociales, en la pornografía, de ese león tan grande que está en las drogas, de ese león tan grande que esté en donde sea. Me voy a poner a luchar yo en contra de él para cuidar a las ovejitas, para cuidar las buenas las costumbres, para buenas cuidar a otros cristianos, actitudes. las buenas actitudes. Ujú, Se me hace como, sí, se me hace como algo muy, muy, muy bueno. Y el rey David lo hizo, digo, parafraseando eso, lo hizo matando un león y muchísimas otras cosas más. también yo creo
que cada que nos vendemos o cada que hacemos algo del mundo sabiendo que está mal a los ojos de Dios, nos estamos matando poquito a poquito, Ok. porque nos damos cuenta de que lo hice mal o de que le fallé a Dios y yo lo sabía, entonces nos estamos destruyendo poquito a poquito. Entonces, eso es básicamente una de las luchas que tenemos los cristianos que estamos siguiendo a Dios. Pero, pues, el propósito es seguir sin pena, porque la pena es lo que más combatimos, ¿verdad? Lo que más nos da cada que estamos en público y estamos hablando de Dios con amigos, con familia, que nos van a decir algo. Entonces, no, para que no nos estemos matando poquito a poquito, vamos a hacer algo que nos haga vivir todavía más, Claro. que sea sacarlo. O sea, no pasa nada hablar de Dios, pero estás hablando de algo bueno, no estás hablando de, no sé, de pornografía, de cualquier otra cosa así que sabes que está mal, pero tú por quedar bien con el mundo lo haces. Y ya Ya. al final te das cuenta y ya te pones triste y te pones a llorar y todo. O sea, Fíjate, la gente piensa, creo yo, o yo lo he llegado a pensar, omite a la gente, yo lo he llegado a pensar, que muchas veces el ser auténtico, como decíamos ahorita, tienes que ser libre. ujú, Y ser auténtico en Dios conlleva a que tienes que ser aburrido, conlleva a que tienes que ser una persona sometida, conlleva a que tienes que ser una persona que tienes prohibido pensar, que tienes prohibido hacer, porque muchísima gente piensa que la religión es eso. Puede ser, muchísima gente piensa que Dios es eso, que Dios es como un rey, un patrón, un jefe, alguien que te sí, está sí, esclavizando. Y el ejemplo que vimos ahorita o sea, siguiendo, por ejemplo, en la temática de David. David era músico, sí. o sea, músico. Era poeta. O sea, en Salmos hay Sí, infinidad de cosas hermosas que escribió. 150 salmos. Sabía cómo entrar a la presencia de Dios al mismo tiempo que ser un rey, al mismo tiempo que dirigirse Se sabía organizar. hacia el súbdito más grande, hacia la persona Más. más abajo del escalafón, lo digo sin ofender. Eh, y siempre con honestidad, o sea, fue humilde, Ujú, aunque él fue ungido rey, aunque fue hecho rey, no andaba presumiendo, o sea, ujú, no iba por la vida de yo soy Dios y yo soy el hijo, y no, o sí. sea, porque también eso es importante. No debemos nosotros caer en la contraparte de decir, es que yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano, y pues todos los demás los veo por abajo, y tú, Ujú. pecador, aléjate de mí, Sí, sí, Satanás. pues ahí estás cometiendo soberbia. Exacto, O sea, tampoco se trata de eso, y el rey David jamás lo hizo. ujú. Siendo el rey y siendo puesto por el mismo Dios, jamás se le Y fue trepó, humilde. exacto, siempre como muy, muy puesto en su lugar, ¿no? Ujú, Eh, y era un líder tal cual, era un líder. Y el ser líder no está peleado con ser genuino, el ser líder no está peleado con hacer las cosas que te gustan, solamente hay que ser congruente de las cosas que haces con lo que dices, ser congruente con Dios, ser congruente con el amor que Dios nos da y San se acabó, o sea, sí. era una persona leal, una persona misericordiosa, simplemente perdonó a Esaú, tal cual, arropó a Mefiboset, o sea, siendo quien era el Ujú. jefazo. Sí, sí, O sea, sí. ¿estás de acuerdo que arriba de él no había Ujú, nadie más que Dios? sí. Y jamás se le movió. Entonces, creo que eso es algo como muy importante que nosotros debemos de tener en cuenta, de el ser auténtico no está peleado o no pasa por lo aburrido, no pasa por Ujú. nada de eso, y tampoco debe ser, perdón, como algo de que te haga sentir superior a los demás. Bueno, eso sí es cierto. Hay gente que piensa eso, ¿no? Que ser cristiano es ser aburrido. Lo que pasa es que, o sea, a ver, Dios fue el mismísimo que creó la risa y la diversión, solamente que el mundo lo distorsionó Claro. a cosas que a Dios no le agradan, pero pues Él fue el que creó la risa, Él hizo la diversión. ¿Ustedes creen que Jesús no se divertía? Pues sí, obviamente también,
pero él lo hacía de formas que le agradaban a Dios. No es que seamos o que tengamos que ser aburridos, sino que hay que divertirnos, hay que reírnos, pero sanamente, a la manera en la que Dios le gusta. Así es. Creo que diste en el clavo. Creo que diste en algo muy bueno y me voy a quedar pensando con eso. Pero bueno, hasta aquí el tema del día de hoy. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Deben de ir más o menos como entre 37 a 35 minutos. Si estás leyendo esto, qué padre. Mejor dicho, si estás escuchando esto, qué padre. Eh, muchísimas gracias por estar aquí. Ian, ¿algún apunte o algo con lo que te quieras quedar, cerrar en este Bueno, segundo capítulo? yo me quedo con que para ser auténtico no hay que ser perfectos, solamente hay que hacer a lo que Dios le gusta. O sea, y no dejarnos llevar por la vergüenza, combatir ese león, ¿verdad? Ese león que son las malas costumbres y todo eso para cuidar nuestros buenos hábitos, nuestra forma de vivir en base a lo que Dios nos dice para que no nos desviemos. Entonces, yo me quedo con eso y ustedes también quédense con eso, por favor. Yo para cerrar me quedo con algo que me está viniendo a la mente en estos momentos. El ser auténtico del lado del lado de Cristo, el ser auténtico del lado de Dios va muy, muy relacionado con el gozo. Ujú. Quien experimenta el gozo de Dios, quien experimenta la gracia de Dios, esa paz, esa bondad y ese amor, quien lo experimenta se puede llegar a dar cuenta de que el vivir auténtico del lado de Dios es algo increíble y Sí, maravilloso. es mucho mejor que vivir en el mundo. Así es. Me dejaste pensando. Muchísimas gracias a todos. Por favor, compartan un par de apuntes, un par de avisos. Todo esto que hablamos del Rey David viene de una publicación que hice hace tiempo. A mí en lo personal me gusta mucho escribir, me gusta mucho compartir columnas. En el canal de YouTube pueden buscar en la sección de publicaciones, perdón, pueden buscar ahí, ahí se van a dar cuenta de todas semanalmente las columnas que subo, columnas cortitas, pensamientos, historias, etcétera. De ahí viene esta historia, métanse ahí y ahí lo pueden encontrar y pueden leer muchísimas más. Pero bueno, gracias Ian, nos vemos el siguiente capítulo. Gracias. Nos vemos. Chao. Adiós.